Desarrollaremos a continuación el punto relativo a las restricciones y represalias contra la libertad académica en Latinoamérica, identificando patrones comunes para la producción de estándares internacionales. El primer patrón es el relativo a las represalias contra académicos por difundir información sobre la pandemia del COVID-19. En el contexto de la pandemia, nos preocupan las reiteradas acciones en contra de los académicos o egresados que desarrollan investigaciones y trabajan para advertir a la comunidad sobre los riesgos de la pandemia y sobre su debido tratamiento. En Venezuela, por ejemplo, a mediados de mayo del 2020, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente amenazó a la Academia de las Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales por su informe académico que advertía sobre el posible incremento en el número de casos de COVID-19 en Venezuela. Solicitó activar la operación Tuntún contra la academia, es decir, que las fuerzas revolucionarias represivas en favor del gobierno de facto debían tomar acciones para tocar las puertas de los académicos. En marzo del 2020, otro caso, el catedrático universitario y director de la Escuela de Posgrado de Medicina de la Universidad del Zulia fue amenazado por el gobernador del estado Zulia tras hacer denuncias sobre la pandemia del coronavirus, lo que le restringió a él sobre la posibilidad de hablar libremente sobre este importantísimo tema y además lo obligó a salir del país. En Nicaragua, en marzo del 2020, el profesor Miguel Orozco, director del Centro de Investigaciones y Estudios en Materia de Salud de la UNAM Managua, manifestó en una entrevista para la BBC Mundo sobre algunas preocupaciones en relación a la pandemia. Un mes después, él y 3 de sus colegas fueron despedidos por las autoridades de la universidad. Quiero destacar la relación entre la libertad académica y otros derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la salud, en el marco de la interseccionalidad e interdependencia de los derechos humanos. Por ejemplo, sin los informes y opiniones basados en el conocimiento científico, en estos casos que mencionamos, tanto la sociedad venezolana como la nicaragüense serán más vulnerables ante el coronavirus, debido a la inaccesibilidad de información calificada que pueda contrastar justamente las políticas gubernamentales sobre la pandemia. El segundo patrón del cual quiero hacer referencia en el marco del trabajo del Observatorio de Aula Abierta sobre libertad académica en Latinoamérica es el de las represalias contra los académicos por su investigación científica. En Cuba, por ejemplo, quiero mencionar el caso de la expulsión del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana del biólogo Ariel Ruiz Urquiola en el año 2016, tras años de acoso y represalias por su labor ambientalista, tras además la persecución a causa de su activismo en derechos humanos, especialmente en relación a los derechos vinculados a la salud pública o a temas agroecológicos, por lo cual además fue encarcelado en el 2018. Fue excarcelado bajo licencia extrapenal luego de que realizara una huelga de hambre y de sed, que lo llevó al internamiento hospitalario, donde él mismo denuncia haber sido inoculado con una cepa altamente mutagénica del virus del VIH. En agosto del 2019, la viceministra de Educación Superior cubana amenazó a todos los profesores que no siguieran las políticas revolucionarias del partido, la moral y la ideología de la Revolución Cubana. En Venezuela, por ejemplo, el caso del doctor en Ciencias Económicas y profesor de la Universidad de Carabobo, Santiago Guevara, fue sumamente grave. Fue detenido arbitrariamente en febrero del 2017 y llevado ante tribunales militares, luego de publicar artículos sobre la situación económica. En el marco de su juicio, la Fiscalía Militar presentó sus libros y trabajos académicos como prueba de los delitos contra la patria. En Ecuador, al juez de la Corte Suprema de Justicia ecuatoriana y además catedrático de la Universidad Andina, Ramiro Ávila Santamaría, se le impidió conocer un caso constitucional sobre la minería en la provincia de Azuay, debido a sus trabajos previos de investigación científica contra el extractivismo, que a juicio de la Corte demostró un interés supuesto en la causa. El tercer patrón respecto al cual quiero hacer mención es el de los ataques por la participación de los académicos en los asuntos
públicos. Es decir, los académicos no solo son atacados por el ejercicio de su investigación científica, sino también ellos, en su condición de autoridades universitarias, por ejemplo, pueden enfrentar ataques ante su participación en asuntos vinculados, por ejemplo, a la democracia. Desafortunadamente, este tipo de ataques se intensificaron en Latinoamérica durante los últimos años. En Venezuela, por ejemplo, en el 2019, el Consejo Nacional de Universidades solicitó iniciar una investigación penal contra los rectores miembros de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, por no reconocer al gobierno de facto de Nicolás Maduro, lo cual fue entendido como un acto de desestabilización del orden constitucional. Este patrón ha sido documentado por el Observatorio de Aula Abierta sobre Libertad Académica en Latinoamérica, también en Bolivia, por ejemplo, con amenazas y represalias violentas contra el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, en el 2018 y en el 2019, pero también contra el rector de la Universidad Centroamericana, José Idiáquez, en Nicaragua, por ejemplo, en el 2018. Las universidades representan la cuna del conocimiento científico, es decir, deben defender el Estado de Derecho y la democracia. En este sentido, obviamente el alcance de la libertad académica debe incluir la protección de la participación de los académicos, sin importar el rol que estos desempeñen, bien como autoridades, como investigadores, profesores, inclusive como estudiantes, cuando están abogando por la democracia. Eso significa contribuir a que las universidades cumplan uno de sus principales propósitos, defender la democracia y el desarrollo. En relación al cuarto patrón documentado por el Observatorio sobre Libertad Académica en Latinoamérica por Aula Abierta, se refiere a la criminalización de los actores universitarios, bien sean académicos, profesores, investigadores o estudiantes que protestan. En el 2009, el presidente anterior de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó a la policía y a las fuerzas militares reprimir violentamente a los estudiantes que protestaban en las calles de Venezuela. Dijo: échenle a los estudiantes gas del bueno. Écheles gas. Écheles gas y disuelva cualquier guarimba. Nosotros no podemos comenzar ya mostrando debilidades como gobierno. Lamentablemente, la violencia se repite a menudo en América Latina a través de prácticas de la policía, el ejército y en algunos casos los grupos paraestatales. Entre el 2017 y el 2020, nuestro Observatorio de Libertad Académica en Latinoamérica documentó en Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Venezuela, entre otros, que al menos 450 estudiantes universitarios fueron detenidos arbitrariamente durante protestas sociales. Además, más de 100 estudiantes universitarios fueron expulsados de las universidades. Al menos 30 estudiantes fueron asesinados y muchos otros resultaron heridos, fueron sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes por ejercer su papel de pensadores críticos y por ejercer el derecho a manifestar. Quiero decir que el desarrollo del pensamiento crítico es necesario en ambos tipos de sociedades, las controladas por regímenes autoritarios como el caso de Cuba, Nicaragua o Venezuela, pero también las que viven en democracia. Tanto el conocimiento científico generado justamente a través del método científico como el debate crítico en relación a discusiones académicas dentro o fuera de las universidades siempre deben ser posibles, siempre deben ser bienvenidos justamente para construir democracia. El siguiente patrón que quiero comentar, el quinto, se refiere a la expulsión y despido arbitrario como práctica de discriminación por motivos políticos o a consecuencia de la defensa de derechos humanos o en todo caso del ejercicio académico. Aula Abierta documentó
que al menos 40 estudiantes de la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua fueron suspendidos y expulsados por organizar una manifestación pública denunciando fraude electoral en las elecciones de representantes estudiantiles de diciembre del 2019. En Venezuela, por ejemplo, durante el 2017 y 18 y 19, documentamos casos de represalias contra estudiantes o profesores universitarios por expresar su opinión crítica de manera pública. Franklin Camargo, por ejemplo, estudiante de medicina que fue expulsado arbitrariamente en el 2019, él durante una clase de medicina criticó a su profesor, quien afirmó a los estudiantes que debían hacer un nuevo tipo de juramento socialista apoyando a Nicolás Maduro en lugar del tradicional juramento hipocrático. Eso le costó a Franklin justamente una expulsión de la universidad. Virgilio Castillo, profesor universitario y presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, luego de denunciar violaciones a los derechos laborales, fue amenazado por colectivos en Mérida, que son fundamentalmente civiles armados o paramilitares o parapoliciales pro gobierno nacional. El profesor Leobardo Serpa, profesor de la UNEI, la Universidad de Yaracuy, quien enfrentó retaliaciones y la suspensión temporal de su ejercicio docente luego de que protestara en las calles en crítica justamente al gobierno de facto de Nicolás Maduro. Marlon Díaz, estudiante universitario, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, quien ha sido sometido a múltiples represalias por el gobernador del estado Carabobo o inclusive por colectivos, también por fuerzas de seguridad del estado, desde el 2018 por defender la causa estudiantil. En Colombia, por ejemplo, la profesora Mónica Godoy fue despedida de la Universidad de Ibagué en 2017 por denunciar violencia contra las mujeres. Afortunadamente, la Corte Constitucional de Colombia falló apoyando los derechos humanos de Mónica Godoy. El sexto patrón de violación a la libertad académica es el de la censura en la difusión y discusión científica dentro de las universidades. Quiero destacar el caso en Venezuela de la prohibición del análisis del documental El chavismo, la peste del siglo XXI en aulas de clases de la universidad, justamente para analizar los gravísimos problemas desde el punto de vista político, social, económico, etcétera, que enfrenta Venezuela. En el 2019, un juzgado en lo penal de Caracas prohibió su difusión dentro de la Universidad Simón Bolívar y además en cualquier otro espacio público en Venezuela, restringiéndose a discutirlo a través de disertaciones académicas. En noviembre del 2019, un mes después aproximadamente, la proyección del documental fue censurada en la Universidad Central de Venezuela. La Redesca de la CIDH alertó en su informe a mediados del 2020 sobre la violación a la libertad académica en este nuevo episodio. Pero hay otros patrones documentados en el marco del trabajo del Observatorio sobre Libertad Académica en Latinoamérica que realiza Aula Abierta. El séptimo, por ejemplo, se refiere a la autocensura después de las amenazas. Por ejemplo, en septiembre del 2019, en la conferencia sobre el Día de la Ciudad de Maracaibo, en la Escuela de Derecho de la Universidad del Zulia, profesores de ingeniería de esta universidad prefirieron no participar por temor a represalias luego de recibir amenazas sobre si analizaban la situación de los problemas eléctricos en el país. Quiero destacar que el estado Zulia experimenta apagones, es decir, cortes eléctricos prolongados de alrededor de 10 horas al día desde hace mucho tiempo. Y el último patrón que quiero destacar es el octavo, el referido a las violaciones indirectas a la libertad académica. Aula Abierta ha registrado en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua, entre otros, restricciones presupuestarias como represalias contra las universidades, luego de haber producido informes científicos incómodos para los gobiernos. Sobre este tema se han producido también distintos informes que pueden ubicar en las páginas web. También la organización ha denunciado a través de su observatorio latinoamericano sobre libertad académica el asedio a las universidades por parte de varias autoridades, habiendo registrado, por ejemplo, en el caso venezolano, más de 50 decisiones del Poder Judicial desde el 2010
que restringen la libertad académica y la autonomía universitaria. Para concluir, quiero asentar algunas ideas de cierre. Primero, en Venezuela y en otros países de América Latina existen, como habrán visto, ciertos temas prohibidos. Dos, los regímenes autoritarios utilizan la criminalización de la protesta, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la discriminación y asfixia presupuestaria contra las universidades o contra los universitarios, profesores o estudiantes, como patrones recurrentes para inhibir la producción y la transferencia del conocimiento científico y callar el debate crítico de los universitarios. Tres, en las últimas décadas, poner en la mira a algunas universidades críticas o a algunos académicos críticos se convirtió en un patrón común de los nuevos regímenes populistas autoritarios de América Latina. Sin embargo, algunas violaciones provienen también de las autoridades universitarias cuando neutralizan o silencian el pensamiento crítico de profesores o estudiantes, incluso en democracias. Ya hemos advertido a los teóricos de la democracia que deben incluir las restricciones a la libertad académica como una de las características de los neopopulismos y neoautoritarismos latinoamericanos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Debe prestarse además atención para superar cualquier inclinación ideológica respecto a los temas que discutimos, porque esto representa un problema de derechos humanos, no una simple cuestión de pensamiento de izquierdas o derechas. Otra idea de cierre es que el corpus iuris o doctrina normativa en materia de libertad de expresión puede usarse analógicamente para la construcción de estándares internacionales claros sobre la libertad académica. En materia de libertad de expresión e información hay mucho camino recorrido por los órganos internacionales que puede ser de mucha utilidad. En consecuencia, en este sentido en particular, finalizamos recomendando a los órganos internacionales algunas ideas que pueden ser útiles. Distinguir la libertad académica de la libertad de expresión. Ambos son derechos humanos, muy relacionados, pero diferentes. Desarrollar referencias analógicas, como lo dije, del corpus iuris en materia de libertad de expresión al nuevo cuerpo normativo internacional sobre libertad académica. Algunas ideas, por ejemplo, destacar la noción individual y colectiva de la libertad académica, como también la tiene la libertad de expresión. Considerar la vulnerabilidad en el contexto del trabajo académico crítico frente a regímenes autoritarios. En este sentido, la doctrina de los periodistas, por ejemplo, en situación de riesgo, podría ser aplicable para los académicos en situación de riesgo también. Los académicos críticos suelen ser blancos de regímenes autoritarios, tanto como los periodistas críticos, los defensores de derechos humanos o los políticos, por ejemplo, de oposición. Igualmente podría aplicarse analógicamente la doctrina sobre la real malicia utilizada para distinguir algunos supuestos sobre la responsabilidad de periodistas en el ejercicio informativo en materia, por ejemplo, de libertad de expresión, a nuevas situaciones donde en este campo el académico investigador se hubiera desenvuelto con una real malicia en el ejercicio del desarrollo investigativo o de su difusión. Esto podría ser aplicable para distinguir casos donde la libertad académica no ampare algunos actos producidos dentro de la academia con esa real malicia. Inclusive aplicable al ejercicio investigativo, por ejemplo, privado, donde pueden haber muchos intereses económicos de por medio, en algunos casos con fines inconfesables. Otra idea de cierre, considerar posibles límites a la libertad académica a partir del contenido del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero también algunos aspectos que en desarrollo del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desarrolla la observación general número 13 en materia, por ejemplo, de límites a la autonomía de las instituciones de educación superior, por ejemplo. Una penúltima idea de cierre, desarrollar normas sólidas sobre las violaciones indirectas
a la libertad académica, así como por ejemplo las hay en materia de violaciones indirectas contra la libertad de expresión e información. Para finalizar, una idea relativa a la determinación de los sujetos involucrados en la protección de la libertad académica y sus fines, como una idea medular, ya que desde una perspectiva analógica, la libertad de prensa, por ejemplo, protege la producción y difusión de la información. Aquí, en materia de libertad académica, se requiere la protección de la producción y transferencia del conocimiento científico, pero también es necesario proteger a los actores que están involucrados en este trabajo y considerar además el desarrollo social y la democracia como el objetivo final de las universidades y de los universitarios. Por eso estos deben de alguna manera producir pensamiento crítico, debate crítico. Quiero cerrar diciendo que las universidades, como centros de producción del conocimiento y del pensamiento crítico, son blancos de los gobiernos autoritarios, pero también pueden serlo de actores que, inclusive en democracia, actúan antidemocráticamente, violando los derechos humanos. Sin universidades ni universitarios críticos, la democracia y el desarrollo no son posibles.